Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy jueves 11 de febrero del año 2021 a este espacio bajo la sombra del Omnipotente. Quiero animarle en esta mañana para que juntos estemos dispuestos, disponibles a permitir que el Señor ministre nuestras vidas a través de su palabra, a través de la oración, a través de este tiempo precioso en la presencia del Señor. Quiero animarle para que juntos abramos nuestras Biblias en el libro de los Romanos o en la carta de los Romanos o a los Romanos. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 18. Abramos allí nuestras Biblias, vamos a leer juntos. Romanos 1:18 dice la bendita palabra del Señor en Romanos 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Romanos 1, 19, Romanos 1, 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1:24. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se honraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Romanos 1, 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es en verdad. Ahora quiero que por un momentico vayamos al capítulo 3 de los Romanos. Por un momentico, 3, una hojita más, 3, versículo 9. Y dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles
que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Amén y amén. Bien, la carta a los romanos, el libro a los romanos, los primeros 3 capítulos son importantísimos, porque en el primer capítulo Pablo está pensando en los gentiles, es decir, en los que no son judíos, en los que están sin la ley. Entonces Pablo les está diciendo, ustedes deberían conocer a Dios, sin embargo, las cosas creadas dan testimonio, y sin embargo ustedes no le dieron gracias a Dios, ni se acercaron a Dios. Es decir, los está de cierta manera confrontando porque no buscan a Dios. Pero entonces el capítulo 2 va más dirigido hacia los judíos. Es decir, los judíos que creían que para ellos sí era la ley, que eran el pueblo escogido de Dios, que eran mejores que los gentiles. Entonces Pablo también les dice, por lo cual también tú eres inexcusable, hombre, quien quieras que sea. ¿Tú qué juzgas? Pues lo que juzgas a otra, te condenas a ti mismo. Es decir, Pablo no solamente les escribe a los gentiles para confrontarlos con su condición de pecado y su lejanía de Dios, sino que también en el capítulo 2 ahora confronta a los judíos que se creían que eran mejores que los gentiles. ¿Qué nos va diciendo eso? ¿Sí me hago entender? A veces pasa lo mismo. A veces nosotros los cristianos criticamos a los que no lo son porque creemos que somos mejores que ellos. A veces, ay, yo ya no tomo, yo ya no bebo, yo ya no... Pero aquí Pablo le está poniendo, en el capítulo 1, está confrontando a los gentiles porque están fuera de Dios. Pero a los judíos en el capítulo 2 que se creían que estaban mejores, les dice también, ustedes ¿por qué acusan? ¿Por qué juzgan? Ustedes también, el que juzga, sencillamente se condena a sí mismo. Y en el capítulo 3 encierra a los dos grupos. Encierra a estos dos grupos y sencillamente mire cómo se expresa de estos dos grupos. Dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, que ya hemos acusado a judíos y gentiles, que todos, ¿cómo? Todos están bajo pecado. Y como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, tanto judíos como gentiles. Y aún se hicieron inútiles, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Pues han pasado más de 2000 años y hasta el día de hoy creo que las cosas no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. No es desconocido que hay un mundo hostil, un mundo lleno de maldad, un mundo lleno de tinieblas, hay maldad por doquier. Ya prácticamente Pablo parece que hubiera estado leyendo el 2021 y se hubiera puesto a escribir Romanos, hablando del capítulo 1. Pero también Pablo parece que estuviera mirando la iglesia de hoy y también estuviera mirando la misma y escribiendo el capítulo 2. Pero Pablo mira toda la humanidad en sí y la encierra en un solo grupo de personas y dice definitivamente no hay quien busque a Dios. Definitivamente nadie busca a Dios, ni siquiera los cristianos. Así que nadie es mejor que nadie, porque Pablo dice, ¿qué somos pues nosotros mejores que ellos? Es decir, que los gentiles, que los que no tenían a Dios, los que estaban lejos de Dios. Y Pablo mismo se contesta y dice, de ninguna manera, porque no hay justo ni aun uno, porque todos pecaron, todos, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Así que, desde la perspectiva de la Biblia, definitivamente no hay nadie que pueda pararse delante de Dios y decir, ay, es que yo sí porque yo madrugo a orar, es que yo sí porque yo soy mejor que este porque oro, porque yo soy evangélico, yo soy mejor que este. No, mi querido, aquí la Biblia nos encierra a todos bajo pecado. ¿Qué es lo único que nos hace diferentes de aquellos que no tienen al Señor? Lo único que nos hace diferentes es que su gracia nos alcanzó. Definitivamente, Él estaba buscándonos y nos dejamos encontrar. Es la única diferencia. Pero seguimos siendo tan pecadores como cualquiera. Seguimos siendo iguales en cuanto a nuestra naturaleza. Lo único que Dios hace, lo único que Dios, como dice el mismo Pablo, escribiendo esta misma carta en los Romanos, en el capítulo 5, dice, somos pues justificados por la fe.
Si somos justificados por la fe, sencillamente dice que ahora tenemos paz para con Dios. Lo dice en Romanos 5:1. Mírelo allí, ya que tenemos Romano abierto aquí, miremoslo y verá que dice, justificados pues por la fe. Ah, qué bonito eso. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de que nosotros oramos, por medio de que somos buenas personas, por medio de que somos mejores que otros. No, dice por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que si lo único que nos sostiene a nosotros en pie, hermano, es la gracia. No hay nada, aquí no hay nadie que se las crea que es más santo que otro, que es mejor que otro. Delante de Dios, ningún ser humano, por más evangélico que seamos y cristianos que seamos, por más bonito que hablemos de Dios, hermano, ninguno puede pararse delante de Dios a decir, yo sí, Señor, yo soy mejor que este. De nadie, hermano, la Biblia nos desnuda. La Biblia por eso se llama un espejo, donde uno se mira a las 4 de la mañana cuando se levanta, está todo espelucado, todo desarreglado. Así es la Biblia, hermano, se nos muestra así. Entonces, ¿por qué mucha gente no quiere estudiar Biblia? ¿Por qué mucha gente no quiere venir a la Biblia? Porque no quieren ser confrontados. Así de sencillo. Y era lo que estaba pasando con los judíos en el tiempo de Jesús. Jesús les hablaba, pero ellos no querían no querían confrontarse, no querían permitir que la palabra los confrontara. Así que en esta mañana quiero invitarle a que oremos todos juntos. Vamos a orar por esta humanidad que no conoce del Señor, pero vamos a orar también por nosotros mismos, porque tampoco le conocemos, definitivamente no le conocemos, definitivamente lo único que nos hace diferentes, como bien lo dije hace un momento, es que la gracia del Señor nos alcanzó. Aquí no hay nadie mejor que nadie. La única diferencia es que la gracia del Señor nos alcanzó. Él nos buscó y nosotros nos dejamos encontrar. No hay nada más de diferente. No hay nada más de diferente aquí. La única diferencia, pero nuestra condición delante de Dios, es decir, si ahora Dios nos mira con justicia, nos mira pero a través de los ojos de Cristo. Lo acabamos de leer en Romanos 5:1. Amado Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Señor, no tenemos nada que traer para impresionarte. A ti no te vamos a impresionar. Tú no estás diciendo para, uy, qué hermanos tan juiciosos, cómo madrugan a orar, cómo los quiero, cómo los amo. No, Señor, Dios de la gloria, definitivamente, Padre, cada día, Señor, ayúdanos a entender el regalo de la gracia. Porque a veces, bendito Señor, Dios de la gloria, cometemos errores. Cometemos errores, Señor, Dios de la gloria, porque a veces miramos a aquel Padre amado, Dios de la gloria, que sabemos que es un pecador notorio, es decir, que se sabe que es pecador, y a veces lo miramos hasta con menosprecio. Y a veces hasta pensamos que ya somos mejores que ese, porque decimos, menos mal que yo ya no hago lo mismo que ese, menos mal que yo ya no bebo, menos mal que yo ya no me emborracho, menos mal que yo ya no soy adúltero, menos mal que yo ya no soy ladrón, menos mal. Pero de pronto puede que seamos chismosos, de pronto puede que tengamos otros pecados ahí. Es decir, la naturaleza humana sigue ahí, sigue ahí. La noticia es que cuando Cristo vino a salvar a la humanidad, Cristo no nos quitó esa vieja naturaleza, tampoco nos la cambió. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio una nueva. Y ahora hay una lucha, por eso Pablo lo dice en Gálatas 5. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu y los dos se oponen entre sí. Y Señor de la gloria, hoy te pedimos perdónanos si hemos levantado nuestra mano o hemos presentado nuestras voces, Padre amado, para criticar, para juzgar, para señalar. Es que esos presidentes roban, es que no sé qué, es que fulano, es que sutano. Y a veces nosotros, Dios de la gloria, creemos que somos víctimas de esta injusticia social que nos correspondió vivir. Pero la pregunta sería, ¿qué tan justos somos nosotros que decimos ser cristianos? ¿Qué tan justos somos? ¿Realmente somos justos? ¿Sabes que cuando a veces nos comemos un dulce y botamos el papel a la calle, eso ya es injusticia? Eso es injusticia porque el gobierno tiene que pagarle a un barrendero para que recoja el papel que tú botaste a la calle. Son cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué tan justos somos nosotros? Y menos mal que Pablo lo deja claro allí escribiendo a los romanos, donde en el capítulo 1 le escribe a los gentiles y les hace saber ciertamente cómo son, cómo está su condición. Ustedes son pecadores notorios. Pero también los judíos que se creían que eran los mejores que los gentiles, entonces también dice, tranquilo que para usted también hay. Y les escribe el capítulo 2 y le dice, ¿pero qué? ¿Ustedes por qué juzgan? ¿Ustedes por qué critican? ¿Se cree que son mejores que ellos? Y en el capítulo 3 nos encierra a los dos grupos y sencillamente dice, no hay bueno ni aún uno.
ni judío ni gentil. Mejor dicho, en la raza humana y en la condición humana no hay nadie que se diga que es bueno. No hay nadie que se diga que es justo. No hay nadie que se diga, ay, tan buena persona. Señor Dios de la gloria, seguimos siendo tan pecadores y Dios de la gloria. Por eso el mismo Pablo en el capítulo 7 de este libro de Romanos, él mismo, Pablo, un gigante espiritual, él mismo dice, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Es decir, Pablo es consciente de su condición. Pablo es consciente de que su estuche, sencillamente de que está viviendo en un cuerpo imperfecto, un cuerpo pecador, una naturaleza pecaminosa, y él es consciente de eso, pero hace un resalte allí y dice, pero gracias a Dios por Jesucristo. Es decir, Pablo está diciendo sencillamente, gracias a Dios por Jesucristo, porque si en algo soy justificado delante de Dios, es por Cristo, por su gracia, por su misericordia, no por más. Por eso dice, no por obras de justicia, para que nos gloriemos. A veces, señores de la gloria, te pido perdón también por el pueblo de Dios, que a veces nos creemos que somos mejores que cualquiera, que porque oramos, ayunamos, vamos a la iglesia, leemos una Biblia, creemos que somos mejores que otros. Perdónanos, porque Pablo nos está diciendo con claridad en el capítulo 2 que por qué juzgamos a los demás. ¿Por qué juzgamos? Así lo está diciendo con claridad en el capítulo 2 el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el capítulo 1 sencillamente está hablando a esos hombres que definitivamente son pecadores notorios. Les está diciendo, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí le está hablando a los gentiles, que son pecadores notorios. Pero a los judíos, que se creían mejores que los gentiles, les dice, por lo cual eres inexcusable. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que dice, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Sí ve? Le está diciendo a los judíos que se creen que eran mejores. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. Pero Pablo ahora encierra en el capítulo 3 a los dos grupos y les dice, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, noten eso, 3:9, que todos, judíos y gentiles, están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Señor Dios de la gloria, gracias por tu palabra, porque nos quita esas vendas de religiosidad, que nos hace creer que somos mejores que cualquiera. Bendito Señor, si hoy nos permites conectarnos, si hoy nos permites reunirnos, venir ante tu presencia, no es porque seamos mejores, no es porque seamos, Señor Dios de la gloria, super santos ni gigantes espirituales. Si hoy nos acercamos delante de ti, al trono de tu gracia, es simplemente por gracia y misericordia. Señor Dios de la gloria, Padre amado, a veces nosotros, Señor, te hacemos reclamos y a veces te reclamamos derechos de piso y a veces pedimos, Señor, que nos dé lo que merecemos y todas esas cosas de ese tipo, que porque creemos que hacemos algunas cosillas, Señor Dios de la gloria, para ti. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender que definitivamente, bendito Señor, si algo nos sostiene en pie delante de ti, es tu gracia y es tu misericordia. Que no hay nada que, Señor Dios de la gloria, nosotros podamos presentar delante de ti para impresionarte. A ti no te podemos impresionar, Señor. Ni con nuestro llanto, ni con nuestras palabras bonitas, ni con lo que hacemos, Señor. Tú no te dejas impresionar. Dice que la Biblia que Dios no puede ser burlado. A ti no te venimos a impresionar, bendito Señor. Venimos, bendito Señor, definitivamente, y deberíamos venir cada vez ante ti sin nada que ofrecer. Sin nada, porque realmente eso es lo que somos. No tenemos nada que ofrecer. Venimos ante ti, Señor Dios de la gloria, con la disposición, entendiendo de que no tenemos nada que ofrecer, y venimos delante de ti con la disposición de que nos lo des todo. Que nos des todo, y que si algo somos es porque tú lo das por tu gracia y por tu misericordia y por tu bondad, Señor Dios de la gloria, y no porque lo merezcamos, no porque seamos mejores que nadie, bendito Señor. Hoy oramos por esta humanidad, Señor, porque la Biblia lo encerró todo bajo pecado. Así estamos encerrados todos los seres humanos. Tú no nos vas a preguntar, bendito Señor, a qué religión pertenecimos.
Allá no le podemos al Señor a decirle, Señor, yo era de la congregación tal, del pastor tal, donde madrugábamos a las 5:30 de la mañana a orar. Señor, yo vengo de la iglesia de no sé dónde, de la iglesia de sí sé cuándo, de la nominación X, de la nominación Z. Yo era la mejor que esta porque teníamos la iglesia más bonita, la más grande, la más no sé qué. Allá no le vamos a salir, Señor, con eso, porque lo primero que el Señor nos va a decir es ¿y eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Quién les mandó a hacer eso? ¿Me obedecieron? Fueron conscientes de su condición de pecado y vinieron delante de mí para ser lavados. Vinieron delante de mí porque el Señor anhela lavarnos, porque el Señor anhela limpiar su iglesia con su palabra, dice Efesios capítulo 5. Dice sencillamente que somos lavados por el lavamiento de la palabra, por su palabra Él lava a su iglesia para presentársela a sí mismo. Miren esto, no dice para que la iglesia se presente delante de Él limpia, no, sino para presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. Es el Señor mismo el que hace todo el trabajo en nosotros. Nosotros no podemos impresionar al Señor. No lo podemos impresionar. No te podemos impresionar, bendito Señor. Ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer en ti inclusive, bendito Señor. Tenemos tanto por desaprender. Tenemos tanto por desaprender, bendito Señor. Porque pensamos que la vida cristiana es una vida religiosa donde yo me porto bien para que el Señor me lleve en la buena. No, sencillamente somos tan pecadores y si algo el Señor nos da es por su gracia y su misericordia. Y definitivamente en su gracia nos da mucho más de lo que merecemos. Y en su misericordia realmente es que no nos da lo que realmente merecemos. Porque si no fuera por su misericordia y fuera por méritos, créame que no estaríamos donde estamos. Créame, estaríamos en otra condición y en una condición de problema, en una condición precaria. Sencillamente es por su gracia y su misericordia. Y hoy vengo a agradecerte, Señor, porque tu gracia y tu misericordia nos ha sostenido, nos ha guardado y nos has dado más de lo que realmente merecemos. Mucho más de lo que pedimos o entendemos, como dice la Biblia. Señor Dios de la gloria. Por eso, bendito Señor, ayúdenos a entender esta temporalidad. Ayúdanos a entender lo que significa ser cristiano mientras estamos pasando por esta temporalidad. ¿Qué significa ser evangélico, ser un hijo de Dios mientras vamos en tránsito con un rumbo a un destino eterno? Pero mientras estemos en esta temporalidad necesitamos aprender muchas cosas. Porque aquí es la preparación para esa eternidad. Lo que aprendamos aquí es lo que definitivamente nos va a servir en la eternidad. Lo que practiquemos, el concepto que nos... De hecho, en el tribunal de Cristo nos van a calificar es eso. Lo que el Señor nos va a calificar es cuánto de Cristo hay en nosotros, cuánto nos parecemos a Cristo, no cuántas cosas hicimos para Cristo. No. Allá no nos van a calificar la cantidad, sino la calidad. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender, bendito Dios, que definitivamente no soy digno ni merecedor de venir a tu presencia. No soy digno ni de orar siquiera. No soy digno de leer la Biblia. No soy digno de venir a ti. No soy digno de dirigirme a ti. Me llama la atención los judíos de la antigüedad. El judío antiguo, cada vez los escribas, cada vez que iban a escribir la palabra Dios en sus escritos, cuando llegaban a la palabra Dios, ellos no escribían Dios, escribían Adonai. Porque era tan temeroso, eran ellos tan reverentes al nombre de Dios, que iban y se quitaban sus ropas, se vestían, se cambiaban, se bañaban, es decir, se aseaban, cambiaban las plumas, cambiaban la tinta, cambiaban todo, solamente para escribir cada letra de la palabra Dios. ¡Qué tremenda reverencia! Y hoy nosotros creemos que somos los mejores amigos de Dios. A veces somos Señor Dios de la gloria, perdónanos por ser tan igualados. Porque realmente, bendito Señor, Dios de la gloria, si algo somos, si algo estamos aquí, Señor, delante de ti, bendito Señor, es por tu gracia y es por tu misericordia. ¿Y por qué a veces venimos, Señor, a reclamar? Porque a veces venimos como que, Señor Dios de la gloria, a decirte definitivamente, bájate de allá y embólame los zapatos. Es que tienes que hacer cosas así porque yo oro, yo ayuno, ahí le ayuné, ahí le oré para que me responda, ¿no? Lléveme en la buena. No, Señor Dios de la gloria, perdónanos por ese atrevimiento. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a entender que no estamos, Señor Dios de la gloria, hablando con el vecino, ni el de la panadería, ni el de la lechería. Estamos ante el trono de la gracia, ante el dueño, el creador de todas las cosas. Y así como tal hay que venir
con la condición de ser un pecador que ni siquiera queremos levantar nuestra cabeza, Dios de la gloria, porque no nos sentimos dignos de mirarte a ti. Si no somos dignos, bendito Señor, ni siquiera de pronunciar tu nombre, bendito Señor. Es por Cristo. Como dijo Pablo, miserable de mí, que soy vendido al pecado, porque es que hacer el bien que quiero no puedo, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Así lo dijo Pablo, se lo hizo saber a estos benditos que se creían que eran mejores que los demás. Y Pablo, siendo prácticamente ante los ojos humanos un gigante espiritual, porque Pablo no fue cualquiera, llamado por Dios mismo. El apostolado fue Dios mismo quien le dio el título, le dio el cartón de apóstol. Y Pablo, un hombre que fundó iglesias, un hombre que hizo la obra misionera, un hombre que escribió cartas, un hombre que prácticamente en su gran mayoría del Nuevo Testamento es Pablo quien está allí como autor. Y definitivamente Pablo, ese que era un gigante espiritual, dice Pablo, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no me dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley es a la verdad santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, dice Pablo. Aquí está hablando Pablo con claridad. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Mire lo que está diciendo Pablo. Pablo no se está creyendo mejor que nadie. Pablo está diciendo en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, en mi naturaleza humana, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y Pablo se contesta esa pregunta y dice, gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí notan? Qué tremendo Pablo. Pablo, el gigante espiritual, que después de Cristo no hubo uno como él. Y Pablo está diciendo definitivamente, yo soy un pecador. Señor Dios de la gloria, aquí venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición. Señor Padre amado, Señor, a veces Dios de la gloria, nos desanimamos, nos defraudamos, nos desanimamos, Señor, porque decimos tanto que le he orado a Dios y no me ha escuchado. ¿Será que me falta oración? No solamente nos falta oración, nos falta todo, nos falta todo. Nos falta todo porque delante de Dios no nos podemos presentar como somos. Es únicamente a través de Cristo que el Señor nos puede ver con justicia, con misericordia, con gracia, con bondad, con amor, pero únicamente a través de su Hijo amado, de su Hijo Jesucristo. No hay ningún ser humano que pueda presentarse delante de Dios y decir, Señor, aquí te sorprendí. ¿Cómo te quedaron esos 20 días de ayuno que metí? ¿Cómo te quedó el ojo con esas 5 horas de oración? ¿Cómo te quedó el ojo, Señor? Ya prediqué. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo me viste, Señor? No, al Señor no lo podemos impresionar. No lo podemos impresionar.
Téngalo bien claro, mi querido. Al Señor nadie lo puede impresionar, nadie puede impresionar al Señor, Dios de la gloria. El mismo Señor dice que Dios no puede ser burlado. Padre, aquí nos presentamos delante de ti, reconociendo, Señor, que somos vulnerables, frágiles, humanos. El mismo Jesús en su naturaleza humana dijo, el mismo Jesús dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender que esta condición humana, bendito Señor Dios de la gloria, cada día, Señor Dios de los cielos, nos lleva, bendito Señor, a desagradarte a ti. Pero gracias a ti, Señor mismo, gracias a ti por Jesucristo, por habernos enviado a tu Hijo, porque Señor Dios de la gloria, ¿qué hubiésemos hecho, Dios de los cielos, si tú no hubieras mandado a tu Hijo? De hecho, el ser humano cuando pecó, no tomó el árbol de la vida, porque si hubiese tomado el árbol de la vida, sencillamente hubiera el hombre quedado inmortal, hubiese sido inmortal, pero bajo la condenación del pecado, esclavo del pecado de por vida. Qué tremendo eso. Gracias, Señor, porque Adán definitivamente no tomó el árbol de la vida, sino del bien y del mal. Conoció el bien y el mal, porque si hubiera tomado el árbol de la vida, el hombre jamás hubiera muerto, nunca hubiera muerto, estuviera puesto en la tierra para ser eterno, pero para ser miserable, condenado y sin esperanza. Qué tremendo una eternidad así. Pero el Señor, que es tan bueno y rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, por tu gracia nos diste vida conjuntamente con Cristo. Gracias a Cristo, en Cristo las cosas son hechas nuevas. En Cristo, Señor, Dios de la gloria, tenemos esperanza. Es por Cristo, bendito Señor, que tú nos puedes mirar, Dios de la gloria, Padre amado, con aprobación. Es por Cristo que somos justificados, porque la palabra justificado significa, en otras palabras más sencillas, ser aprobado por Dios. Eso es lo que significa ser justificado delante de Dios. Ser aprobado por Dios. Y Dios en esta mañana te mira a ti y me mira a ti y nos coloca el sello de aprobado, no por lo que somos, no por lo bonitos que estamos en cámara. Nos dice aprobado por la sangre preciosa de Cristo, por su Hijo es que nos mira a nosotros los que hemos venido a Él, aprobados delante de Dios, no por nada más, no por nada más, no por nada más. Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestras falencias, reconociendo nuestras debilidades, reconociendo, como dijo Pablo, esta humana naturaleza que me lleva a pecar. Señor Dios de la gloria, ayúdanos a entender esa gran verdad, Padre amado, que entre más años pasemos viviendo contigo o en una relación contigo, más cuenta nos vamos dando de nuestra condición, Padre amado. Y nuestra condición, Señor, es una naturaleza caída, infectada por el pecado. Pero alguno me va a decir en esta mañana, pero la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Sí, mi querido, pero Pablo también era nueva criatura. Pero mire Pablo cómo expresa la condición. Él es consciente de que en su interior hay una condición humana, pecaminosa. Y él mismo puede decir con toda libertad, miserable de mí porque yo definitivamente soy vendido al pecado. Aunque él se declara libre en Cristo, por supuesto. Él dice, ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta naturaleza humana, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero Pablo no deja de desconocer su condición. Pablo no deja de desconocer que definitivamente vive dentro de un estuche imperfecto. Bendito Señor, ayúdanos a reconocer, Dios de la gloria, nuestra condición, bendito Señor. Somos redimidos, somos justificados, somos perdonados, todo lo que querramos, Dios de la gloria, saber. Pero bendito Señor, también tenemos que reconocer que somos imperfectos, que nos equivocamos, que a diario te fallamos, bendito Señor, que no reunimos, Señor Dios de la gloria, las demandas de santidad que tú nos exiges. No las reunimos, no hay un ser humano que las reúna. Padre amado, por eso estamos delante de ti. Es dándote gracias simplemente por tu gracia y tu misericordia, que son los tickets que nos hacen venir ante tu presencia y poder decir, Señor, aquí me presento delante de ti. ¿Qué traes, hijo mío? No, traigo una carga de pecados, pero vengo bajo la gracia, vengo, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz para sencillamente justificarme delante de ti. Es lo único que traigo, no traigo más. Es con lo único que me presento. La única credencial que me podrá llevar al cielo es mostrar la credencial de las marcas de Cristo en la cruz. Nada más me podrá hacer entrar a tu cielo, Señor. Por eso vengo delante de ti,
Señor Dios de la gloria. No es por más. No es por más, bendito Señor, dándote gracias en esta mañana por darme esa oportunidad de venir ante ti, ante el trono de la gracia, de poder entrar ante ti, bendito Señor, confiadamente, como dices tú, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente, dice la Escritura, a través de ese sumo sacerdote. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y allí hallaremos que nada, sencillamente lo que el mismo Señor nos promete, gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, es por esa palabra tan importante, pero que a veces tan olvidada, la gracia, que es lo que nos hace acercarnos a ti, es lo que nos hace venir ante ti. Es lo que nos hace buscarte, es lo que nos hace poder entender la Biblia, es lo que nos hace poder estudiarla, es lo que nos hace poder, bendito Señor Dios de la gloria, definitivamente orar, clamar a ti. Es tu gracia, no es nada más, bendito Señor. ¿A quién queremos impresionar en esta mañana? Podremos impresionar a miles y a muchos, pero a ti no te podremos impresionar jamás. Bendito Señor, venimos a ti tal cual como somos, Señor, simplemente para pedirte, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, Dios de la gloria, nunca falte, bendito Señor, sobre nuestras vidas. Porque ay, el Señor dijo, hay de aquellos que se ganan el mundo, pero se les pierde su alma, no les sirve de nada. Señor, Dios de la gloria, gracias por sostenernos con tu gracia, con tu misericordia, con tu bondad, Señor, Dios de la gloria, porque es lo único que definitivamente nos hace mantenernos en pie, delante de ti. Delante de ti. No hay nada más, Señor, aquí. Por eso, Dios de la gloria, en esta mañana, si nos permites estudiar tu palabra en el Evangelio de Juan, bendito Señor, Dios de la gloria, es por eso, es por gracia, es por misericordia. No es por más, bendito Señor. No es porque unos sepan más que otros. No es porque, Señor, seamos mejores que otros. Si en esta mañana me permites, Padre amado, Dios de la gloria, estudiar junto con mis hermanos el Evangelio de Juan y aprender y reconocer o entender y comprender, es por gracia, no es porque seamos más inteligentes. Yo no tengo 3 cerebros. Soy igual, tan imperfecto, Señor, tan indigno, bendito Señor, Dios de la gloria, de poder venir a tu bendito libro, Padre amado, a ese libro santo y puro, bendito Señor, con esta naturaleza tan pecaminosa, y venir a tu libro y poderlo entender y comprender, eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Aquí no hay nada más que agregar. Aquí no hay nada más a donde echar mano. Sencillamente la gracia y la misericordia tuya, bendito Señor, lo que hace, bendito Señor, que podamos en esta mañana reunirnos alrededor de tu palabra, para estudiarla, para meditarla, para comprenderla. Y ayúdanos a vivirla, Padre amado. Gracias, Padre Santo. Espíritu Santo, ayúdanos en esta mañana a entender, a comprender. Ayúdanos, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, a recordar. Ayúdanos a retener, Padre amado, lo que tú nos vas a enseñar en esta mañana. Ayúdanos a deleitarnos en tu presencia a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra sea ese bálsamo, refrigerio que hoy necesitamos delante de ti, Padre amado, Dios de la gloria. Gracias, bendito Señor, porque es tu palabra la que definitivamente nos está lavando. Es tu palabra, no es la santurronidad, no es el ser mojigato lo que nos lava, no es el creernos mejor que otro lo que nos lava delante del Señor es su palabra. Él dice que está lavando su iglesia por la palabra, dice por allá en Efesios, es por la palabra, él dice, él mismo lo expresa, él mismo nos lo dice, nos lo hace saber. Sencillamente por allá en Efesios capítulo 5, él dice que es por la palabra que la iglesia va siendo purificada, va siendo lavada. Dios de la gloria, ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a entender, Padre amado, que es por tu palabra, bendito Señor, Dios de la gloria, que somos, Padre amado, lavados, limpiados, que no hay nada más que agregar, que no podemos, bendito Señor, Dios de la gloria, Señor, Padre amado, creer, Padre amado, que somos mejores que otros, o que sencillamente, bendito Señor, Dios de la gloria, Padre amado, merecemos, o que tenemos méritos, Dios de la gloria, Padre amado. Señor, ayúdanos, Señor, como tú mismo dices, Señor, Dios de la gloria. Oh Padre Santo, Dios del cielo, que es tu palabra la que nos lava, la nueva vida en Cristo,
es a través de tu palabra. Somos lavados, justificados por tu bendita palabra, bendito Señor. Y en esta mañana venimos ante ti para ser lavados, para ser purificados, Señor de la gloria, a través de tu palabra, Señor Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, como tú mismo dices, Señor, que estás lavando tu iglesia para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arrugas, Señor Dios de la gloria. Oh Dios de los cielos, gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos, Padre amado. Tu misma palabra dice, Señor Dios de los cielos, en el versículo 26 de Efesios 5, para santificarla, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Él mismo se la presenta a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios de la gloria. Es la manera, bendito Señor, Dios de la gloria, en que, Padre amado, venimos a tu palabra para ser lavados. Cada día, Señor, lava nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestra forma de creer, nuestra forma de pensar. Que tu palabra, Señor, sea ese elemento que tú uses, Señor, en esta mañana mientras la estudiamos, Padre amado. Que sea quien nos vaya lavando, limpiando, Señor, quitando todo aquello, bendito Señor, que estorba nuestra relación contigo, Padre amado. Hoy te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias por darnos hoy el permiso de venir ante ti. Gracias, Señor. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, jueves 11 de febrero del año 2021. Este espacio se llama Bajo la sombra del Omnipotente. Bien, que Dios nos ayude. Hemos orado porque a veces esta condición de pecado como que se nos olvida de dónde somos y de dónde venimos y qué ha hecho el Señor a través de nuestras vidas. Que nunca se nos olvide lo que el Señor ha hecho y que si algo somos es por la gracia y la misericordia del Señor. Y bien, como hemos orado, en esta mañana vamos a venir a la bendita palabra del Señor. Estamos estudiando el capítulo 10 del Evangelio de Juan y quiero que venga conmigo al versículo 22 del Evangelio de Juan. Juan 10, capítulo 22, y vamos a ir mirando lo que el Señor nos quiere decir a partir de esta perícopa, de esta porción de la palabra del Señor. Dice en el capítulo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera, dice, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bien, esto viene en el marco de donde el Señor está confrontando a los líderes religiosos, está confrontando a los judíos, a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todos aquellos líderes judíos que estaban puestos prácticamente para acercar al pueblo a Dios, para que fueran intermediarios entre Dios y los seres humanos. Sin embargo, ellos, en lugar de acercar al pueblo a Dios, lo que hacían era alejarlos con su religiosidad. Aquellos que no se sometían sencillamente a su manera de creer, a todas las tradiciones que ellos habían estipulado, habían agregado, añadido a la ley y a la tradición
de los judíos, habían practicado el judaísmo, y el judaísmo tenía una serie de normas humanas, una serie de rituales humanos, una serie de costumbres humanas, y el que no se sometiera a eso, pues sencillamente era excluido de todas oportunidades dentro del pueblo de Israel. Así que el Señor viene a decir, ustedes son malos pastores, porque ustedes en lugar de guiar al pueblo, de cuidar del pueblo, lo están esparramando, están siendo hostiles contra ellos, están siendo duros contra ellos. Pero yo soy el buen pastor. Y entonces el Señor hace una alegoría allí para mostrarles qué significa verdaderamente ser un buen pastor. Sin embargo, estos benditos todavía no han querido aceptar a Jesús como ese buen pastor. Así que ahora aquí en el relato que nos habla Juan han transcurrido varios meses. Desde el último encuentro que el Señor había tenido con esos líderes judíos en Jerusalén, ahora el evangelista nos sitúa en una fiesta. La fiesta de la dedicación se llamaba así. Unos 3 meses después de la fiesta de los tabernáculos. Recuerden que la fiesta de los tabernáculos se da entre el capítulo 9 y el capítulo 11. Recordemos eso. Y estamos en ese marco, pero ya entre el capítulo 7 y el capítulo 9. Y sin embargo, después de estos eventos, donde el Señor está hablando sencillamente de confrontarles a aquellos judíos que Él era un buen pastor, pero que ellos no lo eran, sencillamente ahora han pasado más o menos unos 3 meses, y ahora está Juan nos pone al Señor en otro escenario, nos lo coloca en la fiesta de la dedicación, unos 3 meses más o menos aproximadamente después de la fiesta de los tabernáculos allá del capítulo 7, del capítulo 7 al capítulo 9, donde esos eventos se dan en el marco de la fiesta de los tabernáculos. Y aún así, a pesar de que ha pasado bastante un tiempo más o menos corto, la oposición y el clima de hostilidad contra Jesús permanece. Es decir, esto no ha pasado, no ha cambiado todavía la forma la intención de los líderes religiosos hacia Jesús. No ha cambiado su forma de pensar, su forma de creer o su forma más bien de ver a Jesús. Todavía sigue la hostilidad al pie, todavía sigue la persecución, todavía sigue definitivamente el querer atrapar a Jesús de alguna manera. Han pasado 3 meses y esto todavía no ha cambiado. Ellos no se han olvidado de su hostilidad contra Jesús. Curiosamente, el tema siguió girando otra vez en torno a la figura del pastor y las ovejas. O sea, como que eso quedó allá en stand-by y vuelve después de 3 meses a ser retomado. Miren esto, han pasado más o menos 3 meses en las que el Señor les dice sencillamente que Él es el buen pastor, pero que ellos no lo son. Y han pasado más o menos 3 meses y ahora el Señor, aquí Juan nos lo pone en otro escenario, y sin embargo ellos todavía les está martillando eso que el Señor les dice y aprovechan esta oportunidad para seguirlo hostigando. Es decir, recordemos que anteriormente el Señor les había dicho que era el buen pastor. Una afirmación que para los judíos tenía fuertes connotaciones mesiánicas, porque ellos esperaban al Señor, esperaban un Mesías, y sin embargo, en esta ocasión le volvieron a hacer la pregunta. Ellos le hicieron una pregunta al Señor aquí sobre el asunto, pero le exigieron que se hiciera entender, que la declaración fuera totalmente clara, para que se les despojara cualquier duda. Ellos le dijeron, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Le están queriendo decir, hágalo con confianza. Si tú eres el Cristo, dígalo tranquilamente, hágalo saber, sin tapujos. Es lo que prácticamente le están queriendo decir. Sin embargo, el Señor no les contestó como ellos esperaban, sino que les invitó a la reflexión y a que examinaran sus obras, es decir, las obras de Jesús. Y para que ellos pudieran, a través de las obras que estaban viendo, de las señales que estaban viendo de Jesús, ellos pudieran reflexionar y decir, oiga, sí, como hizo Nicodemo. Nicodemo dijo, oiga, sí, sabemos que viene de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. Les estaba dando la oportunidad y la ocasión para que ellos reflexionaran. El Señor no les contestó la pregunta cuando ellos le dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, cuéntenoslo con toda confianza, cuéntenos, dígalo tranquilamente. No, el Señor no se puso a entrar en ese juego, sino sencillamente Él los lleva a la reflexión. Es decir, dice, miren mis obras, las obras hablan por sí mismas. Oigas, mire que a veces las palabras se las lleva el viento. El Señor entendía esa ley. El Señor entendía que las palabras se las lleva el viento, pero hay que dejar evidencia. Es decir,
Hay que dejar evidencia de que verdaderamente somos hijos de Dios. Uno puede hablar muy bonito, pero lo que más marca es lo que hacemos, es lo que verdaderamente cuenta. Porque las palabras definitivamente se las lleva el viento. Así que el Señor les dice, miren mis obras, mire todo lo que el Señor me ha mandado a hacer, mire todo lo que el Padre ha hecho a través de mí. El Padre y yo uno somos, yo hago las obras de mi Padre trabaja, yo trabajo. Miren lo que está sucediendo, miren alrededor para que puedan reflexionar y sacar la propia conclusión si yo soy el Cristo o si no lo soy. Es lo que prácticamente el Señor les está queriendo decir aquí a estos, para que reflexionaran, para que así pudieran sacar una conclusión correcta. Pero en ellos no había un genuino interés, un genuino deseo realmente de conocer la verdad. No era la intención. Cuando ellos se acercan al Señor y dicen, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, su intención era verdaderamente buena. Ellos no estaban interesados en conocer la verdad. De hecho, ya la conocían, ya la sabían. Así, sino que solo les movía definitivamente el odio y sus deseos de acabar con Jesús como fuera. Es decir, ellos buscaban a Jesús a ver dónde había una forma o a ver dónde él sencillamente daba ocasión para que los judíos le acusaran. Era lo que estaban buscando. Ellos querían sacar a Jesús del camino. Era lo único que los motivaba a venir a Jesús. En realidad, definitivamente, estos líderes religiosos eran falsos pastores que vieron peligrar su posición tan pronto apareció el verdadero pastor de las ovejas. Se sentían amenazados. Es decir, Jesús era una amenaza para ellos, porque de hecho estaban perdiendo popularidad. La gente estaba yendo tras de Jesús y entre más popular se hacía Jesús, más popularidad perdían ellos. Y esto había causado envidia, y había causado odio, y había causado escozor entre los líderes religiosos, porque ellos prácticamente se valían. Por eso el Señor lo llama de malos pastores asalariados, porque se valían, es decir, se beneficiaban del pueblo, pero no estaban dispuestos a darse por el pueblo. Por eso el Señor en otro momento les dijo, los asalariados son ladrones y salteadores. Hay ladrones, salteadores y asalariados, los que no les importan las ovejas. Y el Señor de alguna manera, alegóricamente, los compara con esa condición. Y esto para ellos, pues, no es del agrado de ellos. Ese mensaje no les gusta a ellos, porque cuando Jesús se pone más evidente como el buen pastor, ellos se van dando cuenta de su condición también de que son malos pastores. Sabe que a veces cuando tú te haces cristiano, las personas que te rodean, esos compañeros de trabajo, de estudio, la misma familia, ellos son los primeros interesados en que usted vuelva atrás. Ellos están con su ojo allí óptico mirando a ver en dónde usted se desfasa, en donde usted se vuelve atrás y se desanima, sencillamente para ellos tener un argumento y decir, sí, ve, yo por eso no quería ser cristiano, porque vea, este duró 20 años en el evangelio, volvió atrás porque eso no le funcionó. Yo por eso decía que no quería ser evangélico. Oiga, la gente que está a nuestro alrededor sí que anhela venir a usted y necesita escucharlo a usted y anhela verlo a usted, pero no para aplaudirle y decir, oiga, usted cómo ha progresado en el evangelio, cómo ha crecido. No, al contrario, está buscando es la ocasión de que usted caiga, vuelva atrás, para ellos aplaudir su forma de creer, su forma de pensar y decir sencillamente, darse la razón de que verdaderamente ellos tenían la razón, de que nosotros estábamos equivocados y de que definitivamente el evangelio no nos funcionó. El mundo está a la expectativa, mirando a ver la iglesia donde cae, y especialmente cuando ya llevas bastante tiempo, y entre más tú te haces santo, entre más el Señor te va limpiando y te va haciendo más santo cada día, más te vas pareciendo más a Cristo, pues hermano, no espere otra cosa, el odio va a crecer más, porque eso los confronta a ellos. El solo hecho de ver un empleado en la empresa cristiano que llega primero al trabajo, que hace las cosas excelentemente como para el Señor, que definitivamente no se la pasa rajando de los jefes, que definitivamente es muy diligente en su trabajo, eso causa escozor entre los que no lo hacen, porque se sienten confrontados, se sienten sencillamente amenazados. Y era lo que estaba sucediendo con estos líderes religiosos. Entre más Jesús se mostraba como el buen pastor, ellos se daban cuenta de su condición de malos pastores y eso los confrontaba. Por eso querían sacar a Jesús del camino. Esa era la intención cada vez que se acercaban a Jesús. Así que en realidad
eran falsos pastores que vieron peligrar definitivamente su posición cuando apareció en escena el buen pastor que es Jesucristo. Así que de ningún modo estaban dispuestos a creer en él. No lo estaban dispuestos, a pesar de las evidencias, porque ellos las tenían, a pesar de que el Señor les mostrara las credenciales de buen pastor, ellos no estaban dispuestos a creerlo. Así que volvieron a intentar apedrearle primero y luego detenerle. Todo prácticamente sin conseguirlo, porque como vamos a mirar en el texto, dice que lo intentaron apedrear, pero el Señor el Señor no lo permitió. Así que, aún así, en medio de este clima de hostilidad y peligro, el Señor sencillamente hizo una consoladora afirmación. Aquí el Señor, sobre esa seguridad eterna que tienen sus ovejas, Él dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. En medio de todo, el Señor, en lugar de darles la respuesta que ellos esperaban, el mismo Señor dice: no, mis ovejas oyen mi voz. Los está confrontando a la vez, pero a la vez está lanzando palabras de esperanza para las que son ovejas verdaderas. Sencillamente les está diciendo: mis ovejas oyen mi voz, y las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Cuando les está queriendo decir eso, el Señor sencillamente los está confrontando a ellos, porque les están diciendo: las ovejas no oyen la voz de los ladrones, las ovejas no oyen la voz de los salteadores, las ovejas no oyen la voz de los falsos pastores, pero las ovejas oyen mi voz, dice el Señor. Es decir, el Señor de una manera implícita les está dando la respuesta de lo que ellos quieren oír, pero sencillamente se la está dando de una manera donde también sean confrontados, porque el Señor los quiere forzar a que reflexionen. Cuando el Señor hace todo esto, no es porque se crea mejor que otro. Por eso orábamos en esta mañana en esa dirección. El Señor no vino a darse ínfulas: es que yo soy el Hijo de Dios y yo soy mejor que ustedes. Yo sí soy el buen pastor, ustedes son malos. No, en las respuestas de Jesús está la intención de forzar a sus oyentes, especialmente en este caso a los líderes religiosos, de que reflexionen, de que digan: oiga, sí, verdaderamente yo necesito un Salvador. Definitivamente yo necesito creer en Cristo. Y es lo que el Señor hace a veces cuando nos predica la palabra así un poquito que nos parece como dura. No es porque seamos mejores que nadie, sencillamente es porque el Señor te está hablando. Ahora, como dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcas el corazón. No mires la vasija, no mires el mensaje, no mires el mensajero. Mira sencillamente, abre tu voz, tu oído a lo que el Señor te quiere decir. A veces no nos gusta que el Señor nos hable así, pero cuando el Señor nos habla nos lleva a la reflexión. Cuando abrimos el corazón, eso nos lleva a reflexionar y decir: oiga, sí, realmente yo necesito ese cambio, realmente yo necesito esa palabra, realmente esa palabra es para mí. Uno de los problemas que tenemos los predicadores y los que enseñamos Biblia es que antes de traérsela a ustedes, ya el Señor a nosotros nos ha jalado las orejas. Ya nos ha jalado las orejas, ya nos ha confrontado, esa palabra ya la estamos prácticamente interiorizando, ya está haciendo mella en nosotros. Nosotros no venimos aquí con palabras rebuscadas. Cuando nosotros venimos a enseñar Biblia, ese es el problema de los maestros, ese es el problema de quienes predicamos la palabra. Que primero el Señor, primeramente a nosotros nos pega nuestro jalón, primeramente a nosotros nos confronta, primeramente esa palabra es para nosotros, para luego podérsela servir a ustedes. Así que el Señor aquí en sus enseñanzas no está haciendo otra cosa más que eso, queriéndolos llevar a la reflexión, forzándolos a que reflexionen. Así que el pasaje termina aquí cuando Jesús sale de Jerusalén para regresar al lugar donde Juan el Bautista comenzó su ministerio, donde había estado bautizando. Allí pasó algún tiempo hasta que volvió por última vez a Jerusalén con la firme intención de dar su vida por las ovejas. Él lo había dicho: el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Por qué lo está diciendo? Porque al frente lo estaba esperando la cruz. Así que lo que vamos a estudiar ahora es este encuentro que vamos a tener que va a haber ahora entre estos líderes religiosos y entre Jesús desde una nueva perspectiva. Es lo que vamos a ver. Constituye el último intento infructuoso del Señor por llevarlos, por presentar sus credenciales, por mostrarse como era ante los líderes religiosos judíos, para llevarlos y forzarlos, como dije hace un momento, a que reflexionaran, entendieran, comprendieran y definitivamente creyeran en Él. Mire lo que dice el versículo 22. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, y era invierno.
Juan aquí nos da algunos detalles muy importantes. Nos dice que se celebraba la fiesta de la dedicación, es decir, Juan comienza situando los nuevos acontecimientos acá, coincidiendo con la fiesta de la dedicación. Esta festividad realmente no era de origen bíblico. No era de origen bíblico esta fiesta como el Pentecostés, como en los tabernáculos, como la fiesta de la Pascua. No era una fiesta bíblica, sencillamente, pero era una fiesta judía. No, aunque no era bíblica, era una fiesta judía sencillamente porque había sido instituida por Judas Macabeo por allá en el año 164 a.C. Él fue quien instituyó esta fiesta judía llamada la fiesta de la dedicación, año 64 a.C. Tenía una duración aproximadamente de 8 días, como la fiesta de los tabernáculos. Duraba 8 días y en ella se conmemoraba la derrota de los sirios y la recuperación de la independencia judía a mano de los macabeos. Bueno, hagamos un poquitico así de historia rápidamente. Cuando los sirios tomaron a Israel, sencillamente la llevaron cautiva, los sirios lo que hacían era imponer su cultura, imponer sus tradiciones. Es decir, le querían forzar a sus cautivos a que pensaran como ellos y a que practicaran sus costumbres y aún la vida religiosa y que creyeran en sus dioses. Es decir, cambiarles el chip a los que llevaban cautivos. Y en este caso los judíos no estaban dispuestos a cambiar sus principios bíblicos. No estaban dispuestos a cambiar su tradición y su manera de adorar y creer en Dios. No estaban dispuestos. Entonces ellos estaban sometidos a esa esclavitud. Pero más adelante Judas Macabeo es quien toma la iniciativa de definitivamente levantarse contra los sirios y recuperar esas costumbres, recuperar la independencia judía de manos de los a través de los macabeos. Y sencillamente más adelante también se celebraba en esta fiesta de la dedicación que había sido, se celebraba la purificación del templo que había sido contaminado por Antíoco Epífanes, por allá que era un rey de Siria precisamente. Él había contaminado el templo de Jerusalén. ¿Qué había hecho? Pues había llevado un cerdo allá y lo había puesto allá, sencillamente para adorar en el templo de Dios, en el templo de Salomón, para adorar allí con un cerdo allá en el templo, es decir, y más adelante, en el año 164, pues Judas Macabeo es quien toma, recupera la tradición, recupera la independencia judía, pero también a la vez purifica el templo. Así que la fiesta de la dedicación, en la cual está Jesús acá, están celebrando eso. Así que lo que está celebrando es eso, que sencillamente Judas Macabeo había recuperado el templo y había recuperado la libertad de los judíos. Sin embargo, así que desde entonces comenzaron allí a celebrar esa gran fiesta, desde el año 164 a.C. Y aún hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Esta institución de esta fiesta, también inclusive esta institución de esta fiesta, también se encuentra en uno de los libros apócrifos o deuterocanónicos. Bueno, en otras palabras más sencillas, las Biblias católicas. En esas Biblias como esta, que estoy señalando aquí, es una Biblia que me obsequiaron, una Biblia con deuterocanónicos o libros apócrifos. En esas Biblias se relata la institución de esta fiesta macabea, de esta fiesta de Judas Macabeo, de esta fiesta de la dedicación. ¿Dónde lo encontramos en estas Biblias de deuterocanónicos? En segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo 1 al 8. En esas Biblias encontramos el relato de cómo se instituyó esa fiesta. No está en nuestras Biblias evangélicas. Está dentro de los libros macabeos, de los libros apócrifos o deuterocanónicos, o lo que nosotros los evangélicos llamamos Biblias católicas, que a veces las satanizamos y que sería muy interesante tenerlas porque nos da mucha información que nos ayuda a entender y comprender mucho el contexto histórico, geográfico, inclusive con muchos contextos para poder entender nuestras Biblias. No las satanicemos, ojalá podamos también, lo animo a que también lea, hermano, lea también los apócrifos, también es interesante, hermano. No sé, es que esa Biblia no es porque no tienes, no, deje de dar piedras, orábamos esta mañana, dejemos de acusar al uno, más bien usemos, el Señor dice que escudriñemos todo y retengamos lo bueno. Pues escudriñando acá, segunda de Macabeos capítulo 10,
versículo 1 a 8, cómo se instituyó la fiesta de la dedicación, donde Jesús tiene ahora otra controversia con los líderes religiosos. Permítame leer para ustedes. Segunda de Macabeo 10, 1, 8, dice: Macabeo y sus seguidores, guiados por el Señor, reconquistaron el templo y la ciudad de Jerusalén. Destruyeron los altares construidos por los paganos en la plaza pública y también sus lugares de culto. Después de purificar el templo, construyeron otro altar y golpeando una piedra contra otra sacaron fuego y ofrecieron con él un sacrificio. También quemaron incienso, encendieron las lámparas y presentaron los panes consagrados. Ya hacía 2 años que los sacrificios se habían interrumpido. Después de esto, inclinados con la frente en el suelo, pidieron al Señor que no volviera a dejarlos sufrir tantas calamidades, que en caso de pecar los corrigiera con bondad, pero que no los entregara en manos de los paganos salvajes que injuriaban a Dios. El templo fue purificado en la misma fecha en que había sido profanado por los paganos, es decir, por los asirios. Es decir, el día 25 del mes de Quisleo, y celebraron con alegría 8 días la fiesta a la manera de la fiesta de las enramadas, es decir, de los tabernáculos, recordando que poco tiempo antes la habían celebrado en las montañas y en las cuevas, donde vivían como animales salvajes. Por esto, llevando limones adornados con hojas, ramas frescas de árboles y hojas de palmera, cantaban himnos a Dios, que había llevado a buen término la purificación del santuario. Además, toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrara cada año estos días de fiesta. ¿Sí notan eso? Lo que decía al principio. La fiesta de la dedicación era una fiesta que no era bíblica, pero una fiesta que los judíos celebraban. Hasta el día de hoy la celebran. Y la fiesta de dedicación se celebraba en el mes de diciembre aproximadamente. Y el evangelista aquí, Juan, nos dice que en esas fechas en Jerusalén era invierno. Lo que quizás sirve para explicar el hecho de que Jesús andaba en el templo, pero en un lugar específico. Dice, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Esos son detalles importantes que hay que tener en cuenta. Esos son detalles importantes que hay que tener en cuenta, mi querido. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Pues era un lugar cubierto donde refugiarse un poquito de ese frío, del viento, porque estamos en la fiesta de la dedicación. Ya los detalles nos los dio Juan. En diciembre, en una época de invierno, una época de frío, una época de vientos. Y Jesús está tal vez allí en el pórtico de Salomón, en el templo, para resguardarse, por decirlo de alguna manera, del frío, tal vez del viento allí. Era un lugar cubierto. ¿Qué era el pórtico de Salomón? Era un lugar cubierto donde refugiarse un poco del frío y del viento. Parece ser que durante el invierno los maestros judíos utilizaban aquellos porches. No estoy hablando del carro Porsche. Eran porches para tener sus debates religiosos. Ahora, ¿qué es un porche? Bueno, un porche es sencillamente una área cubierta al frente de la puerta de la entrada de un edificio. Cuando usted se para en la entrada de la puerta de un edificio, de alguna construcción, usted ve que hay una parte que está cubierta al frente, sobre el andén. Está cubierta y sencillamente hay columnas que la sostienen. Es decir, uno lo llamaba pasillos, por decirlo, uno lo llama así, pasillos. Es al frente de una puerta, de la entrada de un edificio, de una edificación, se ve una cubierta allá, sencillamente una cubierta donde allá se resguarda la gente del sol, de la lluvia. Eso era un porche, era como un escampadero. Así allá era donde estaba Jesús. Allá parece ser la costumbre de los maestros judíos que se hacían en ese lugar, en los porches, sencillamente para enseñar. Y Jesús está allí también. Y Jesús se encuentra con los líderes religiosos. Jesús se encuentra con aquellos fariseos en ese lugar. Fue mientras que Jesús estaba caminando por esa zona cuando de repente el grupo de judíos le rodearon para hacer una pregunta. ¿Qué pregunta le hicieron? Verso 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, por el porche, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbas el alma? Y tú eres
el Cristo, si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si notan eso, aparentemente estos judíos estaban muy inquietos, deseando saber la verdad acerca de Jesús. Según ellos, las afirmaciones que el Señor había hecho anteriormente no habían sido lo suficientemente claras. Ellos querían tener claridad y le presionaban para que afirmara que si era el Mesías, pues que lo dijera claramente, con confianza. Por un lado daban a entender que tenían el alma en vilo, porque decía, ¿hasta cuándo nos vas a turbar el alma? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Explícanoslo, por favor. Si tú eres el Cristo, dígalo con toda confianza. Es lo que están queriendo decir. Por un lado parecía que tenían el alma, nos quiere hacer entender prácticamente que tenían el alma en vilo, que querían ante esa falta de concreción del Señor en ese asunto tan importante que como que todavía no lo entendían bien. Y por otro lado, pues parecía insinuar que Jesús estaba jugando con ellos, al no hablarles claramente, que pareciera que les estuviera hablando a través de jeroglíficos o a través sencillamente de acertijos. No, así que aparentemente hacen entender eso. O que el Señor está jugando con ellos y no les quiere explicar, o que sencillamente ellos todavía no han podido entender lo que el Señor les quiere decir y que están en ascuas y que quieren que el Señor les explique bien con claridad, con detalle, con plastilina lo que les está queriendo decir. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente, lo que está aparentemente se cree que ellos quieren saber eso. Así que le animaron que se expresara abiertamente, con confianza, con libertad. Cuéntenos. Ahora bien, cabe preguntarnos aquí, cabe hacernos esta pregunta, si esta petición era sincera o no, o si por el contrario solo estaban buscando el motivo para acusarle ante Pilato, como ser es decir, le querían acusar como un pretencioso Mesías, pretendiendo ser el Hijo de Dios. ¿Sería que le estaban buscando más bien esa ocasión? O tal vez sencillamente querían buscar la forma de acusar ante Pilato que estaba sencillamente Jesús levantando una revuelta, organizando un levantamiento popular contra Roma, porque había dos juicios muy importantes allá para los judíos, para acusar a alguien. Los dos pilares del Imperio Romano, el religioso y el político. Recuerde que Jesús, por ejemplo, fue llevado a dos juicios amañados de por cierto, pero sencillamente siempre hacían dos juicios. Un juicio político ante Pilato, a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque este está queriendo decir que es rey de Israel, y el único rey que nosotros tenemos se llama Augusto César. No hay otro, es el emperador. Y de decir que es rey de Israel quiere decir que está buscando la forma de levantar una revuelta para venirse contra el imperio. Hay que acusarlo y ellos eran dignos de muerte. O aquellos que se atrevieran a decir que eran Mesías, que eran enviados de Dios o que eran hijos de Dios, y sencillamente lo acusaban, pero ante las autoridades religiosas, en este caso ante Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes de aquel momento, suegro y yerno. Pero uno manipulaba al otro, así que se hace dos juicios, y era la costumbre de hacer esos dos juicios. El problema fue que con Jesús los hicieron juicios amañados, pero eran dos juicios porque eran los dos pilares que sostenían el Imperio Romano. Así que aquí cabe la pregunta, ¿o era que verdaderamente ellos estaban interesados en que Jesús era quien decía que era, para creer en él? ¿O era más bien que estaban buscando la forma, la ocasión para acusarle ante Pilato, por atreverse a decir que él era hijo de Dios y por atreverse a decir que él era el rey de Israel? Más bien sería lo que estaban buscando. Pues no olvidemos aquí lo explosivas y altamente politizadas que eran en aquel periodo las ideas sobre ese Mesías, como ya lo expliqué hace un momento. Y quizá aún más en aquellos días en la que se celebraba el levantamiento judío contra los antiguos opresores sirios. Recuerden que estamos en el marco de una fiesta. ¿Qué están celebrando? Estamos celebrando la independencia de los sirios. Estamos celebrando que en el año 164 Judas Macabeo nos dio la libertad, así como recordamos nosotros en Colombia el 20 de julio, algo así más o menos. Estamos celebrando la libertad, y esa era una ocasión para que el pueblo estuviera en éxtasis, para que el pueblo estuviera dispuesto. Es más, se cree inclusive que ellos esperaban que el Mesías que ellos esperaban, el que ellos tenían en su imaginario, ellos creían que de pronto ese Mesías iba a aparecer en una de esas fiestas. Ellos tenían esa esperanza,
que en el marco de una de esas fiestas, el Mesías que ellos esperaban apareciera. Y en este caso no es la excepción. En la fiesta de la dedicación, en una fiesta política, porque están celebrando la libertad de los sirios, están celebrando eso, sencillamente ellos, una revuelta en un tiempo así, es el momento para que los que se quieren levantar contra el imperio lo hagan. Así como Judas Macabeo se levantó allá en el año 164 a traer libertad a los judíos, ellos esperaban que alguien, ese Mesías, apareciera y trajera libertad también del imperio romano a los judíos. Era la ocasión especial, así que aquí sencillamente no había duda, no cabía la menor duda de que las verdaderas intenciones de estos líderes religiosos, que la respuesta del Señor nos deja en claro que no fueron honestos. No había honestidad en ellos al hacer su petición, puesto que estaban pidiendo algo que ellos ya deberían haber sabido, y de hecho lo sabían. Ellos ya lo sabían, el Señor ya les había dicho claramente. Ellos ya tenían pruebas suficientes de que Jesús era el Cristo. Pruebas ya las tenían por todo lado. Jesús se lo había dicho de una y muchas maneras más. Pero aún así se quejaban de la falta de evidencias. No es porque no las tuvieran, sí las tenían. Lo que pasa es que era que sus intenciones no era por querer aprender, no era por querer sencillamente creer en Cristo, sino era por ver dónde el Señor se desfasaba en sus respuestas para tener una respuesta en ocasión de acusarle ante las autoridades políticas y religiosas de la época. Para que sencillamente, pues como ellos sabían que eso los condenaría a aquellos que se atrevieran a levantarse contra el imperio, pues sencillamente eso era lo que ellos buscaban, a ver si Jesús les daba ocasión. Así que sus respuestas no fueron definitivas, o sus preguntas, mejor allí, no eran honestas, no eran sinceras, eran malintencionadas y dando a entender que estarían dispuestos a creer, pero realmente no era así. Si el Señor hiciera una clara declaración pública sobre su condición de Mesías, pero todo esto era falso. Ellos querían que el Señor se manifestara. Ellos querían que el Señor lo dijera abiertamente. Sí, yo soy el Mesías. Para ellos creer. Pero realmente su intención no era la verdadera. No era la acertada. No era la intención ni la motivación correcta que ellos tenían. Y ellos, al igual que muchos otros en nuestros días, también intentan justificar así su incredulidad. Ellos de alguna manera buscaban esa forma de desacreditar a Jesús. Como hoy, como lo decíamos hace un momento atrás, como hoy en día mucha gente busca la forma de desacreditar a los evangélicos, de desacreditar el cristianismo, de desacreditar a Cristo, de desacreditar el evangelio. Mucha gente hoy todavía lo hace así. ¿O no has tenido la oportunidad de encontrarte con personas así? Personas que te dicen cosas, personas que te acusan, personas que sencillamente nos tildan, nos acusan, hasta de ladrones nos dicen. Porque esa es la intención de la gente que se niega a creer en Cristo. Esa es la intención, es una malintención. La malintención de desacreditar de alguna manera el evangelio, de desacreditar a Cristo. Y por eso dicen, miren esos pastores como roban, miren eso allá no sé qué, miren eso allá sí se roban los diezmos, miren allá, porque esa es la intención del que se niega a creer en Cristo, no porque no tenga evidencias, sino porque no quiere creer. Se niega voluntariamente a creer y quiere buscar argumentos para decir, sí ve, pero definitivamente en Jesús no fue la excepción. Jesús vivió esos momentos que tal vez tú vives cuando predicas el evangelio en el hogar, cuando predicas el evangelio allá en el lugar de trabajo, cuando predicas el evangelio a los vecinos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cuando vamos a salir a predicar el evangelio en las calles y la misma gente nos dicen, eso no me hablen de eso, que esos pastores son ladrones? Y la gente busca argumentos para de alguna manera defender su incredulidad, para de alguna manera defender su incredulidad voluntaria, porque como orábamos esta mañana, la gente sabe que hay un Dios, la gente que sabe que hay un Dios justo, un Dios que un día va a venir con sus juicios, la gente sabe que hay una condenación, la gente sabe que hay un cielo, la gente sabe que hay un infierno, pero la gente busca miles de argumentos para querer desvirtuar esa realidad, para no querer ser confrontados con ella. Y le tengo una noticia, por más que te pares en las pestañas, mis queridos, Dios no va a dejar de ser Dios.
Dios no va a ser un Dios justo que un día va a venir aquí a imponer sus juicios. Dios es Dios, hermano. Así el ser humano se pare en las pestañas, lo quiera negar, lo alegue, lo quiera desvirtuar, hermano. Mire, Jesús vino a hacer la obra que el Señor le había mandado a hacer, y por más que los líderes judíos se pararon en las pestañas, no pudieron. ¿Para quién fue el problema? ¿Para Dios? Dios sigue siendo igual a Dios. Dios no va a ser más Dios si le creemos, ni va a dejar de ser Dios si el ser humano no le quiere creer. Él sigue siendo Dios. El problema no es de él. El problema es de la raza humana que no lo quiere creer. Ese era el problema de los judíos. Al igual que ellos, hoy también pasa lo mismo. Mucha gente intenta justificar su incredulidad, quejándose de la falta de pruebas, o acusando, o señalando, ignorando voluntariamente todas las evidencias de que Dios ya les había dado, y las que Dios le da hasta el día de hoy al ser humano. El ser humano voluntariamente se niega a creer. Aquellos líderes judíos voluntariamente se negaban a creer. Tenían evidencia, las tenían todas. Porque quienes definitivamente se decidían a creer, como Nicodemo, y ellos mismos lo hacían saber a Jesús, como Nicodemo se lo hizo saber a Jesús: sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer las obras, las señales que tú haces, si Dios no está con él. Es decir, quienes definitivamente decidían creer, ellos ya expresaban definitivamente de que sí sabían, de que sí conocían las evidencias de que Jesús era el Mesías. Lo conocían por las obras. Por eso Jesús les dice: miren mis obras, ahí están las evidencias, ahí están mis credenciales. Y más adelante le tengo la credencial mayor, la cruz. Pero ellos se negaban definitivamente a la posibilidad, se cerraban a la posibilidad de creer en Jesús. Hasta el día de hoy no ha cambiado la situación. El ser humano incrédulo, voluntario, el que definitivamente dice: no, yo no creo, sencillamente es porque se niega, porque no se quiere confrontar con la verdad de la palabra. ¿Qué dice la gente? Por ejemplo, argumentos de hoy: eso leer la Biblia se vuelve uno loco. Eso leer la Biblia lo vuelve uno loco. Yo por eso no la leo. Pregunto, ¿por lo menos ya has tenido la oportunidad de tocarla? ¿De tener una en tus manos para decir que el leer la Biblia lo vuelve loco? Yo diría más bien una cosa: loca está la humanidad por no leerla. Loca, descabellada está la humanidad por no estudiarla, por no venir a ella, por no practicarla. Así está la humanidad. No es que la Biblia leerlo lo vuelva loco. Loca está la humanidad por no leerla. Eso sí, más bien. Los argumentos, la gente siempre quiere buscarlos para no querer ser confrontada con su realidad de pecado delante de Dios. No se quiere confrontar, sencillamente quiere buscar argumentos por donde sea. Y era lo que estaba pasando con Jesús. Ellos intentaban definitivamente justificar su incredulidad. La realidad es que eran incrédulos porque se negaban a creer y no porque desconocieran la verdad. Por lo tanto, no tenían excusa. Como bien dice el texto que acabamos de leer en esta mañana, Romanos 1, 18, 20, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mi querido, el ser humano no tiene excusa. Al Señor no le podemos salir con excusas, mi querido. Allá al Señor no le puedes decir: es que ese predicador que me predicaba era más bravo. A mí me predicaron al estilo Juan el Bautista. Yo recuerdo a aquella persona y bueno, ya se fue con el Señor a sus 90 años. Mi suegro era un hombre que cuando me cogía, hermano querido, me decía: si no te convertiste vas para el infierno. Y yo le decía: ¿sabe qué, suegrito? Después hablamos. Pero esas palabras empezaron a retumbar en mi corazón. Cuando empecé a abrir mi corazón a esas palabras empezaron a hacer mella en mí. Empecé a abrir el corazón a esas palabras, a lo que él me decía. Y recuerdo que yo en esas discotecas allá donde iba en Bogotá, recuerdo que habían unas torres de sonido que eran 16 cabinas en ese tercer piso, que eso cimbroneaba lo más de bueno allá.
Pero por encima de ese sonido tan estruendoso, allá en el fondo de mi corazón sonaba más duro las palabras de mi suegro, porque él tenía la bonita costumbre de llegar justamente cuando ya estaba listo para irme a bailar. Ya llegaba justamente cuando ya me iba a ir para la discoteca, llegaba él con la Biblia. Aquí vengo yo, ay suegro, ¿por qué no viene otro día? Es que ya me voy a ir. Y decía, no, pero léete primero, porque él era bayuno. Entonces decía, léete primero este salmo. Y después, hasta que no leía, no me dejaba ir. Pero esas palabras retumbaban más que el sonido de las 16 columnas de sonido del Palladium. Tremendo eso, tremendo eso. Cuando tú abres el corazón a la palabra, hermano, la palabra empieza a confrontarte. Cuando te estás dispuesto a confrontarte con la palabra y a decirle al Señor, definitivamente, Señor, tú tienes la razón. Tú tienes la razón. Yo no puedo pelear más contra ti. Definitivamente me rindo. Allí, hermano, empieza a haber cosas hermosas y maravillosas. Y allí es donde el Señor empieza a traer ese plan de gracia y de salvación para ti, hermano. A transformar la vida de una manera tan increíble como yo lo digo. Lo que no pueden hacer las lágrimas de mamá, lo que no pueden hacer las lágrimas de papá, lo que no pueden hacer las lágrimas de los hijos, lo que no pueden hacer las lágrimas de nadie por querer conmover tu corazón. Solamente el Señor y el poder sobrenatural de Dios es el único que puede hacerlo. Cuando un corazón se abre a la posibilidad. Qué tremendo que el Señor nos da la oportunidad de creerle. ¿Se acuerda que yo he dicho en varios momentos que Dios es tan justo que le dio la posibilidad al ser humano aún de rechazarlo si quiere? Ese es el Dios justo que tenemos, en su naturaleza justa. Dios en su justicia no va a forzar a nadie a que le crea. Dios en su justicia no va a forzar a nadie a que le siga. Porque si Dios forzara a alguien a seguirle, sencillamente sería un Dios injusto. Dios es tan justo que le dio ese permiso al ser humano. Viva la vida como quiera, pero soy tan justo que un día tendrás que dar cuenta delante de mi justicia. Y allí no me podrás salir con excusas, es lo que dice Dios. Allí no podrás decirme, es que tú no me dejaste decidir, tú siempre me manipulaste como una marioneta. No, Dios, un día tendremos que comparecer ante ese Dios justo. Y así nos paremos en las pestañas aquí en la tierra mientras nos predican. Así nos pongamos bravos porque nos predican duro. Así querramos apagar el celular, desconectarnos de Facebook. Así hagamos lo que hagamos, hermano. Dios sigue siendo Dios. Y Él no va a cambiar de parecer. Así que mi querido, ahí te la dejo. Tú tomas una decisión. O rechazas o aceptas a Cristo. Pero después no digas allá delante del Señor que no te lo contaron, como dice por ahí un circo. Después no diga que no te lo contaron. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria. Padre, mi tarea es predicar. Mi tarea es hablar la verdad. Mi tarea y mi llamado, bendito Señor, hace 20 años tú me dijiste, Jorge, te he llamado para que prediques mi palabra. Y por supuesto que tu palabra causa callos. Por supuesto que tu palabra no es bien recibida. Por supuesto que tu palabra, Señor Dios de la gloria, rechina en los oídos del pecador. A Jesús le pasó. Jesús no cambió el mensaje por querer congraciarse con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Jesús siguió siendo firme en el mensaje. El mensaje era incambiable, el mensaje era innegociable, el mensaje seguía siendo el mismo. Señor Dios de la gloria, y hasta el día de hoy, Señor Dios de la gloria, el mensaje no ha cambiado. El mensaje no es el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Y el que creyó en Cristo tiene vida eterna. El mensaje sigue siendo igual. Es el mismo, no ha cambiado, no se ha desteñido, no ha pasado de moda, no ha caducado, no tiene fecha de vencimiento. La palabra del Señor sigue siendo cielos pasarán, tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece. Es decir, lo que Dios dijo, nadie lo podrá cambiar. Nadie. Por eso, Señor, en esta mañana he predicado tu palabra. Señor Dios de la gloria, he predicado tu palabra y hago responsables a los que me oyeron. Yo soy responsable delante de ti de predicar lo que tú me dices, pero también hago responsable el que me oye. Señor de la gloria, ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Y ayúdanos a tomar las mejores decisiones. Porque Señor Dios de la gloria, mientras haya vida y oportunidad de arrepentimiento, mañana puede ser demasiado tarde. Y Señor, cuando estemos delante de ti no podremos salir con excusas. Le podremos salir con excusas a la esposa, al esposo, a los hijos, al marido, al que sea. Le podremos salir con excusas. Como dijo alguien, desde que salieron las excusas todo el mundo quedó bien, pero ante ti esa regla no funciona.
Ante ti esa regla no funciona, bendito Señor. Tú sencillamente dijiste claramente, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que creen en él tendrán vida eterna, mas los que no creyeron sencillamente serán condenados porque no creyeron en el unigénito Hijo de Dios. No hay otro mensaje. Yo en la Biblia no encuentro otro mensaje. Y Señor de la gloria, ayúdanos, Padre amado, Dios de los cielos, a recibir ese mensaje, que ya no nos sigamos cerrando nuestro corazón, voluntariamente negándonos a creer, que ya no sigamos en esa hostilidad, en esa necedad, perdón, que no sigamos siendo necios, tercos, Señor, que no busquemos, Señor Dios de la gloria, argumentos, Señor, para querer justificar nuestra incredulidad, como lo hicieron los fariseos, como lo hicieron los saduceos. Ellos buscaron miles de argumentos para querer justificar su incredulidad en Jesús. Y Jesús a lo último tiene que ir al monte de los olivos y decir, oh Jerusalén, cuánto quise juntarte como la gallina junta a los polluelos, y definitivamente no quisieron. Pudo más la incredulidad en Jesús que las mismas palabras de Jesús. Y yo veo a un Jesús que no forzó a nadie. Jesús simplemente predicó y les dejó ahí la tarea para que decidieran. Jesús no forzó a los sacerdotes. Jesús no vemos, y Jesús los forzó, ¿no? Jesús no los forzó. Jesús simplemente predicó y dejó que la misma palabra los confrontara, que el Espíritu Santo los confrontara. Pero definitivamente el que se niega a creer, por eso dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón de Dios. Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo en otras ocasiones es como negarse definitivamente a creer. Es negarse. Es decir, no, yo no creo, no lo creo. Una persona así, ¿cómo puede ser perdonada si definitivamente se niega a creer? Dios de la gloria, ayuda a esta humanidad. Ayuda a nuestras familias, que tantas veces les hemos predicado y siempre nos salen con argumentos, siempre quieren salirse por entre las ramas, siempre quieren buscar un argumento para defender su incredulidad. Ayuda a estos vecinos, ayuda a cada persona que le prediquemos, Señor. Cuando prediquemos por estos medios, bendito Señor, Dios de la gloria. Aunque no sé que no puede salir por entre el celular, no puede salir un puño para que me golpee. Pero tal vez, bendito Señor, si estuviera frente a una persona, si me quisiera golpear, me golpearía. Porque así es el Evangelio. El Evangelio no es para que nos aplaudan. Y no predicamos el Evangelio para entretener ni para distraer a nadie. Predicamos el Evangelio para que el pecador se convierta y para que la iglesia del Señor siga creciendo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra función. Y un día tendré que presentarme delante de ti, bendito Señor, y allá no podré salirte con excusas tampoco. El incrédulo no puede salir con excusas delante del Señor a decirle, no es que, ni con sus argumentos, ni quienes predicamos podemos salirles con excusas al Señor y decirle, no Señor, es que me tocó suavizar el mensaje porque los hermanos se estaban poniendo bravos. No, allá no podemos, Señor. Allá no podemos, delante de ti no podemos, ante un Dios justo no podremos salir allá con excusas. Oh Dios de la gloria, ayúdanos por favor. Ayúdanos, bendito Señor, y más en estos tiempos, bendito Señor, que estamos, Padre amado, viviendo. Ya no se puede, Señor de la gloria, traer, Padre amado, palabras cosquilludas en los oídos. O somos o no somos. Y la persona tomará la decisión. Tomarán su decisión. Señor, ayuda a las personas a que tomen las buenas decisiones. Un día yo tuve que hacerlo. Un día me molestó que me predicaran. Mi suegro, cada vez que venía a predicarme, yo me le iba por el otro andén. Y él me cogía ya y me decía, oiga, ¿por qué se me escapa? ¿Por qué es que no me quiere saludar o qué? ¿Cuántas veces yo huía por un lado, por el otro, le huía al Señor y es que soy de evangélicos fastidiosos? ¿Cuántas veces duré así? 37 años. 37 años evadiéndole al Señor. 37 años evadiéndole a una verdad que finalmente tuve que aceptarla. Y hoy te doy gracias, Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, por haberla aceptado. Hoy te doy gracias. Y hoy, después de 21 años, puedo decirle que ha valido la pena. Que ha valido la pena tomar esa mejor decisión. Y más bien digo, ¿por qué no la tomé antes? ¿Por qué no la tomé antes? ¿Por qué la evadí tanto? Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y si hoy nos hablas, Señor, fuerte, es porque tú nos amas, bendito Señor. Te bendecimos, te damos la gloria a ti, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se ha ido el tiempo.
Gracias por su fina sintonía. Recuerden que hoy es jueves y los jueves a las 7 de la noche tenemos otro estudio precioso, hermoso, maravilloso por estos mismos medios, los jueves a las 7, que son tiempos del porvenir, estudio sistemático del libro de Apocalipsis. Así que lo invito en esta noche para que no se lo pierda. Invite a otros también para que lo acompañen allí alrededor de una taza de café y dice, vamos a estudiar tiempos del porvenir. Está muy interesante, cada vez se pone mucho más precioso este tema. Así que lo espero a las 7 de la noche. Un buen día, mi Dios me les bendiga. La gracia, la misericordia del Señor esté sobre ustedes. Un abracito para todos. Chao, mis amados. Dios los bendiga.